Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes. Hoy este es nuestro programa número 53, que no está en vivo, está grabado, porque estamos en la marcha contra las reformas, para defender nuestros derechos, y al mismo tiempo no quisimos dejar de cumplir con nuestra audiencia de cada miércoles. Esta realidad líquida, tan líquida, nos exige cada día más esfuerzo para defender nuestros derechos y nuestra democracia. Es muy notorio. Pensemos cuántos temas centrales, muy importantes, están compartiendo la agenda de estos días. En simultáneo, armar una editorial son tiempos difíciles para editorializar. Atropello a los pueblos originarios, asesinato, atropello institucional, violación de los derechos, todos los derechos. Reformas, impositiva, previsional, laboral. La suerte de los trabajadores, de los jubilados. En el centro de la hegemonía mediática, la tragedia del Ara San Juan. Pero como es necesario ir a contrapelo de lo dictado por la hegemonía mediática, vamos a priorizar la mirada de Héctor el Gringo Amichetti, por ejemplo, sobre las reformas, la fuerza opositora sindical surgida del encuentro de Luján, la marcha y la lucha por los derechos de la clase trabajadora. También Jackie nos preparó una columna sobre violencia institucional y pueblos originarios. Y el tema Ara San Juan lo abordaremos cuando haya información. No especulamos. Solo hacemos votos por 44 vidas. Así damos comienzo a este programa, nuestro programa grabado de hoy, que es el número 53. Resistir contra las reformas que quitan derechos a la clase trabajadora y continúan la transferencia de recursos de las fuerzas del trabajo hacia los capitales más concentrados, hacia las empresas, es un deber ciudadano, al menos si te consideras trabajador o estás jubilado. En este momento estamos en la marcha. Veamos qué nos decía Héctor Amichetti sobre estos temas. Estamos conversando con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Héctor, muchas gracias por estos minutos con Realidad Líquida. Sabemos que estás con poco tiempo, vamos rapidito a las preguntas. Después del encuentro de Luján y más allá de la marcha contra la reforma, ¿hay consensos de fondo como para pensar en un plan de lucha posteriormente? Yo creo que hay una expresión bastante amplia del movimiento obrero, pero que incluye también a otros sectores como pymes, cooperativistas, que son los que se van a movilizar mañana y en los que hay un rechazo total y absoluto a todo el paquete de ajuste que se expresa en estos proyectos de reforma, que indudablemente se va a ir consolidando porque ha habido una comprensión de que es necesario generar una referencia que confronte contra las políticas del gobierno. Entonces me da la impresión de que esta es una primera expresión que es importante porque le está mostrando al Congreso de que si pensaba que había consenso por algunas negociaciones superestructurales sobre el paquete de reforma, bueno, no es así. Es decir, la expresión va a ser seguramente muy contundente en esta movilización y seguramente se va a plantear una continuidad de acciones tratando de que esto no prospere, por lo menos tal cual está planteado en el Congreso, ¿no? Perfecto.
Sí, tenemos el recuerdo amargo de lo que fue el 7 de marzo y bueno, un poco basado en eso iba la pregunta, pero bueno, están soplando vientos más favorables a la resistencia por los derechos. Y con respecto al Congreso, ya que las leyes obviamente se definen por votos en el Congreso, ¿cómo estamos con los votos? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, yo creo que lo complicado acá es el acuerdo que se ha hecho, digamos, desde el gobierno con los gobernadores, porque me parece como que es Claro. un mecanismo de extorsión que ha sido utilizado, en donde detrás del pacto fiscal, por supuesto que hay condicionamiento a todo lo que nosotros cuestionamos, que es el tema de las jubilaciones, de la cuestión laboral también, porque con algunos de los impuestos que se quitan o se sacan, tiene un efecto directo sobre la economía regional y por supuesto sobre la producción y el trabajo en cada provincia. Me parece que, bueno, ese es el nudo de la cuestión, es decir, de que ese acuerdo de los gobernadores es el que inclina un poco la balanza a favor de que el gobierno saque estos proyectos. Pero en las últimas horas, con estas expresiones que se van dando desde abajo para arriba, porque cada gobernador tiene en su región pymes y que cuestionan el paquete de reforma, tiene CGT regionales que han salido Claro. masivamente a rechazar el paquete de reforma. Bueno, tal vez haya algún tipo de complicación en el tratamiento, haya modificaciones, digamos, el tema está abierto, no es que si el gobierno pensaba de que por ese acuerdo del pacto con los gobernadores y el acuerdo con la CGT esto caminaba rápidamente en el Congreso, ya está visto que no. Es decir, de hecho, la reforma laboral ha tenido que ser postergado el tratamiento y veremos qué pasa mañana con lo de la reforma previsional, ¿no? Perfecto. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto posteriormente a los resultados que se vayan teniendo. Realidad líquida. Qué diferencia, ¿no?, con el triunvirato cómplice. No al ajuste, no al acuerdo de cúpulas, no resignarse ante la extorsión que se ha hecho frente a muchos gobernadores. Hay que dar la lucha. Qué diferencia. Cuando quienes representan la clase trabajadora ocupan su lugar, organizan y se ponen al frente de la resistencia ante el abuso, qué diferencia. Este es el camino, sin duda. Sigamos este camino. Las reformas en las que tenemos que avanzar exigen que cada uno tenga que ceder un poco. Sinuosa frase para decir varias cosas. Una pincelada gruesa de algo que se viene de igual tenor. Exigen que cada uno tenga que ceder un poco. Que cedamos nuestros derechos como trabajadores. Exigen que cada uno tenga que ceder un poco. Cedan su 12% de aumento a los jubilados. Exigen que cada uno tenga que ceder un poco. Que ceda la democracia en esta versión aligerada de derechos. Exigen que cada uno tenga que ceder un poco. Ceder la vida o la integridad física en manos de unos uniformados. Exigen que cada uno tenga que ceder un poco, empezando por los que tienen más privilegios. Esta frase hace recordar a otra de sus afirmaciones. Lo vamos a devaluar. No vas a devaluarlo. No, es mentira de él. Ceder para el que menos tiene es difícil, porque tiene poco, o le queda poco, y es sabido quién es el que va a ceder más. También tenemos un invitado especial, Modesto Guerrero, periodista, escritor, conferencista venezolano, diputado electo en 1983. Desde el año 2002 ha pronunciado más de 1000 conferencias en Argentina, Noruega, Chile, entre otros países. Profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Avellaneda. Algunos de sus libros, ¿Quién inventó a Chávez? Escribe también columna en Página 12. Estas son algunas de las cosas de su biografía. Realidad líquida. Venezuela quedó atrapada en una situación caótica, ¿no?, de crisis. Crisis es lo que hay acá o hay en Brasil. Colapsante. Porque quedó atrapado todo el sistema político, económico, social y alcanzó a impactar en lo último que se impacta en un país, que lo vivimos acá en el año 2001, que es la psiquis. Cuando impactas la psiquis de la sociedad, una parte de ella, la mayoría,
estás en problemas. Porque sí que en este caso es el estado de angustia, lo que vivimos acá en el año como 2001. una situación traumática. Es un trauma social de escala amplio, de millones de personas. Realidad líquida. La rebelión de ricos del año 2014, llamada Guarimbas, la revuelta de ricos. Un cartel que es un retrato de la oposición, que expresa el temor precautelar de esta generación que está yéndose del país. Por pequeñas cantidades, pero importantes. Ese cartel dice: Egipto 2 años, Siria 1 año y medio, Libia 6 meses, Venezuela interrogación. ¿Cómo se llama esa película? Guerra civil. Realidad líquida. Y si no pagas peaje, te pegan, ¿ok? Y si descubren que o llevas una camisa roja que puede ser chavista o indicio de chavista, te matan, te disparan o te pegan. Es otra cosa, ellos están usando usan francotiradores, sí. Se les ha descubierto depósitos de armas largas. Compraron, eso está ya certificado, 3.800 máscaras antigas. ¿Quién compra máscaras antigas? ¿Cómo pagas eso? Nacemos, lloramos por primera vez, aprendemos a hablar, nos golpeamos al aprender a caminar, jugamos, crecemos, andamos en bicicleta con rueditas, queremos ser bomberos, astronautas o soñamos con jugar en la selección. Brindamos con gaseosa para fin de año, vamos al colegio, nos aburrimos con geografía y resurgimos en el recreo. Nos enamoramos 1, 2, 100 veces. Probamos peinados que nos favorezcan. Vamos a bailar o nos quedamos en casa. Cuestionamos a nuestros padres. Admiramos a nuestros padres. Vemos el mar por primera vez o nunca salimos de vacaciones. Nos emborrachamos o hacemos dieta. Fumamos. Dejamos de fumar. Cantamos solos en el baño. Perdemos. Ganamos. Trabajamos de lo que nos gusta o de lo que odiamos. Haraganeamos o estudiamos. Tenemos hijos o adoptamos una mascota. Leemos la Biblia o a Marx. A la mañana vamos a cambiar el mundo y a la tarde pensamos que no se puede. Y un día alguien nos agarra de los pelos, nos pega una piña y nos mete en un auto. Nos ponen una bolsa en la cabeza, nos preguntan cosas y nos siguen pegando. Nos meten 220 volts y cuando se cansaron de vernos vivos, nos matan. Morir más tarde o más temprano nos toca a todos. Pero, ¿desaparecemos? No, porque vamos a vivir en una foto que nos sacaron, en un libro que nunca terminamos de leer, en una casa que habitamos, en una ropa impregnada por nuestro olor, en un abrazo recordado por alguien, en una anécdota recordada por alguien, en un vino que supimos compartir, en el recuerdo de alguien que nos quiso, amó u odió, en un hijo que se nos parece en alguna o muchas cosas. En el aire que alguna vez supimos respirar, en una madre. Con cada latido de nuestros corazones decidimos qué pie movemos para seguir adelante. El tema es que no volvamos para atrás. Bueno, como dijimos en el programa anterior, hoy vamos a seguir tratando el tema de la memoria, porque nada alcanza frente al silencio que nos quieren imponer. Así que bueno, venimos de una semana muy movilizante, con muchas actividades, eventos, que conmemoraron los 41 años del golpe cívico-militar. Nosotros, inclusive, Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, también se sumó el sábado 25 con un cine debate. Proyectamos el documental Zona Quinta, Inhumaciones clandestinas en Rafael Calzada, así se llama el documental. Justamente por lo mismo, hoy tenemos como invitado
especial al realizador del documental y del libro, Juan Carlos Rainieri, el licenciado Juan Carlos Rainieri. ¿Cómo andás, Juan? Para ir entrando en tema, me parece importante comenzar a hablar de lo local, ¿no? Sí, sí. Cuando se forma la CONADEP, hay una serie de denuncias, hay un aluvión de denuncias, pero también es cierto que hay mucha gente que por la situación política de una dictadura terrible que acababa de terminar y la incertidumbre de qué iba a hacer de esta incipiente democracia, nadie podía asegurar qué podía pasar en los meses siguientes, mucha gente no hizo denuncia. Claro. Entonces, hay alrededor de 9.000 que son tomadas por la CONADEP de manera inmediata, en pocos meses. Pero hay muchísimas que no se hicieron. Es más, hasta el día de hoy, e incluso en Almirante Brown, hay un caso concreto donde hay plena certeza de desaparición y la familia jamás ha hecho la denuncia. Claro. Como ocurre con otro tipo de situaciones y de delitos muy graves, pasa también con el caso de las violaciones, se denuncian una parte del total de los casos. Hay mucha gente que por vergüenza, que por miedo, la denuncia no la radica nunca. Por eso nadie jamás, seriamente, desde la justicia, se contabilizan a los efectos estadísticos y de la gravedad del problema, se contabilizan exactamente, puntualmente, las que fueron denunciadas, sino que se estima que por cada denuncia hay 2 que no se hicieron. Ah, ese es el promedio. Exactamente. Bueno, aplicando esto son las 9.000, claro, más todas las que se fueron sumando en los años siguientes, que fueron centenares de denuncias posteriores al cierre del informe, que se conoce como Nunca Más, y eso, un 200% más. O sea, claro, es un número que surge con el de 30.000, con una fundamentación y con un respaldo muy sólido. No es un número antojadizo, es así. Y los 22.000 que contabilizaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos eran al final del 77. Claro, todavía faltaban un par de añitos. Claro, que si bien ya había, digamos, terminado la peor etapa, o sea, ya estaba la enorme mayoría de los desaparecidos hacia el final del 77, bueno, quedaban 78, 79, nosotros en el Almirante Brown tenemos, y en todo el país, por supuesto, casos de los años 78 y 79, hay un caso del año 81. Claro. Bueno, no nos olvidemos que en el 79 inclusive estuvo lo que se llamó la contraofensiva, que ahí también hubo cantidad. Sí. Cantidad. Exactamente. Ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Esto es la Plaza de Mayo, hoy y ahora, este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señor. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. El Estado Mayor comunica que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Es decir, la unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad. Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica,
trae un recuerdo de su abuela. El plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, ¡Fuerza a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida! Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué decir después de esta apertura? Hoy nos vuelve a convocar la memoria. Hoy vamos a tratar el tema de la Guerra de Malvinas, conmemorando los 35 años que se cumplieron ayer. A ver, nadie mejor que, en este caso, Francisco, que acaba de llegar. Bienvenido, Francisco. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, gracias por... Nosotros a esto le llamamos malvinizar, gracias por abrirme las puertas. Los agradecidos somos los veteranos de guerra. Pertenecía a la compañía de combate Ingenieros 601, soy clase 63, mi compañía completa entró el 18 de febrero de 1982 y el 10 de abril de 1982 de premio toda la compañía fuimos a Malvinas. Realidad líquida. Los tipos venían a jugar a tiro a blanco con nosotros, y nosotros de nada. Y después me enteré con el tiempo que por los últimos días sí hubo el cañoneo nuestro. Los cañones nuestros tenían un alcance de 7 kilómetros, mientras que los de ellos de 21. Realidad líquida. Y hoy vamos a charlar sobre lo que nos falta conocer de las consecuencias del neoliberalismo. Para eso nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Latrichano, profesor de Historia Económica Argentina. Decía, gracias por esta posibilidad. No, gracias a vos por venir y bueno, a ver si nos iluminás. Lo primero, referirme al Inca, ¿no? Lo cultural, que no es menor. Aparentemente la estrategia no sería tanto en lo monetario, que por supuesto importa y mucho, sino actuar respecto a la cultura nacional. Claramente el cine es un elemento cultural muy muy fuerte. Es una manera de llegar al país el cine, ¿no? Un poco de mostrar un país más profundo, más de fondo. E indudablemente me parece que van contra eso. Respecto de la criminalización de la protesta, me parece que es ir a la forma y no al fondo del problema. Tal vez también como cuando se intenta bajar, no olvidemos, la penalización de los menores, cuando en realidad el problema de fondo es crear un país inclusivo. Y claramente me parece que esa es la asignatura pendiente de esta gestión que se ha iniciado en diciembre de 2015. Va incrementando la exclusión, o sea, en línea opuesta a la inclusión, y esto trae aparejado el incremento de la protesta. Creo que la protesta ha subido claramente, sobre todo en este segmento del año, que tiene que ver con que las capas medias y las capas bajas están entrando en una zona de desesperación, porque yo con mucha de la gente que hablo de todos los sectores me dicen que no pueden llegar a fin de mes, y este es un elemento central. Un hecho evidente lo vemos con los maestros. Claramente el salario no les alcanza y se han visto obligados a una situación social, y tras esto viene la reprimenda, la represión, que me parece que es lo que tenemos que enfocar, ¿no? Pues ir a un país inclusivo. Y respecto al último tema, que es el endeudamiento, bueno, estamos volviendo claramente a los pasos dejados atrás en el 76, 83 y en la década del 90, que fueron modelos claramente de endeudamiento y que terminaron muy mal, sobre todo el del 90, que nos llevó a un país deteriorado, un país sin horizonte, un país diluido, donde la clase política en su conjunto estaba prácticamente con salida porque la gente no los toleraba más, hasta que vino el gobierno de Kirchner y cambió el eje, ¿no? Pasamos de un país endeudado a un país desendeudado con una estrategia, y lo que estoy viendo es que se ha revertido eso a partir del 10 de diciembre de 2015, basado en que, fíjense ustedes que lo único que nos reconocen este gobierno es el desendeudamiento,
que tiene espacio para endeudarse. Y esto lo está llevando a eso, a volver con una aceleración que creo que no han tenido los militares ni Menem, una aceleración desmesurada, que creo que tiene que ver con la advertencia de parte de ellos que les queda muy poco tiempo. Esta es mi sensación política, ¿no? Les queda muy poco tiempo, para ser claro, creo que les quedan 4 meses de vida. A partir de ahí va a venir el golpe electoral, que es el que ambiciono, no estoy hablando de otro tipo de golpe, el electoral, el que proviene de donde tiene que provenir, del pueblo argentino, en su conjunto, que los va a rechazar. Nos ponemos a pensar, el gobierno es parte chica de una cuestión de poder superior que excede nuestras fronteras, que es un proyecto de poder que está excediendo nuestras fronteras y que es el proyecto que se está blandiendo, ¿no? El gobierno es minúsculo en ese sentido. Si uno piensa... Es un ejecutor. Un ejecutor, uno piensa en los ministros que tiene, yo le diría, el ministro de Economía, ¿no? Realmente es inexistente. El propio presidente del Banco Central, que luce como el economista más fuerte del equipo, es un hombre fracasado en la década pasada. Sí, totalmente. Claramente, ¿no? Y su estrategia es una estrategia que luce a los Martínez de Oz. Esto hay que entenderlo muy claro. Tienen unos gramos de inflación y suben la tasa desmesuradamente. Es decir, claramente lo que está sucediendo. No tienen un plan estructural y productivo para combatir la inflación. Tengo una consulta que me quedó picando de lo anterior, porque me parece que es un dato importante para que lo tenga también la gente. Cuando hablamos del endeudamiento, vos hablabas también de la época, haciendo una comparativa con la época de la dictadura. Si yo no me equivoco, corrobóramelo. ¿Puede ser que a esta altura, en este año y medio, este gobierno ya haya tomado deuda al mismo número, muy parecido a lo que tomó todo el proceso de la dictadura militar? Sí, claramente. En un año y medio, lo que la dictadura tardó 7. Por eso hice hincapié en la aceleración, porque la dictadura no tenía aceleración. Exacto, eso Su poder dependía de las armas, por lo tanto, habían venido para quedarse y entonces no tenían una aceleración tan honda. Acá hay una aceleración terrible, entonces no escatiman nada. Por ejemplo, dijeron que venían a achicar el déficit fiscal, que era elevado en nuestra gestión anterior, pero que lo han prácticamente duplicado en lo que va este año. Van a cerrar al doble. Y ese manejo tan desconsiderado no creo que sea mala praxis, nada más. No, seguramente. Cuando hay errores que parecen que en lugar de querer curar al enfermo, lo quieren matar, ¿no? Subir la tasa de interés no se contradice con la búsqueda de la reactivación del mercado, más teniendo en cuenta que se aproximan elecciones. Bueno, yo no creo que ellos quieran la reactivación del mercado. El proyecto de poder, por eso hablé de que emana del exterior. La Argentina ha tenido desde su génesis una política binaria. Es decir, o acudimos a los intereses foráneos, que fue nuestra génesis de 1810 hasta el advenimiento del segundo gobierno de Brigadier Rosas, un país abierto, para pasar a un modelo cerrado con Rosas, nuevamente abierto con Urquiza y sus seguidores, ni hablar con el modelo agropastoril, y luego el modelo cerrado con Perón, luego nuevamente tras la caída de Perón y salvo el pequeño periodo de 73-76, un modelo extremadamente abierto y exacerbado en el 76 y en el 90 con Menem, atenuado y mejorado profundamente con Kirchner y Cristina, y ahora otra vez abierto. Entonces en el modelo abierto no cabe pensar de una reactivación interna, sino lo que cabe pensar es una reactivación de las importaciones, una merma del consumo, una doblegación del asalariado, un bolsón de desocupados. En esto tocamos con Carlos Marx, ¿no?, que hablaba del ejército de desocupados de reserva, lo están creando. Y al mismo tiempo un país que consume en el exterior, que va desindustrializando la Argentina gradualmente, así yo no creo que quieran reactivar. Hegel decía que los hechos y personajes de la historia aparecen en ella 2 veces. Carlos Marx agregó a este concepto que aparecen una vez como tragedia y la siguiente como farsa. Y la farsa es algo que desnuda la realidad,
La desnudez en la farsa es sacar a relucir lo feo de la verdad. La farsa implica crítica, denuncia de la miseria humana. La farsa es pesimista y tanática, implica muerte. Y la farsa que estamos viviendo en nuestros días censura, reprime, encarcela y mata. La tragedia a la que alude Marx la vivimos en lo que eufemísticamente llamamos los años de plomo, durante el periodo 1976-1983, cuando el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego con ajuste, bicicleta financiera, corrupción, censura, represión, muerte y desaparición. Más de 30 años después, cuando creíamos haber superado esos años oscuros y que el nunca más había encarnado en la sociedad toda, que estábamos a salvo, que nunca más era definitivamente nunca más, la historia comienza, poco a poco, a repetirse, pero esta vez como farsa. Farsa votada por un importante sector de la sociedad que, en principio, queríamos creer que había sido engañada por una muy buena campaña publicitario-mediática, pero que recientemente ha ratificado con su voto el rumbo y las medidas del modelo, aún con las consecuencias sociales del mismo a la vista y con sus efectos devastadores operando en la realidad. Una farsa que ajusta los bolsillos y desorganiza la vida de los que menos tienen, que llena aún más los bolsillos de quienes ya los tienen llenos, que silencia, que oculta las consecuencias del ajuste y la represión. Una farsa que censura las voces disidentes, aquellas que no callan, no se venden, no transan ante el silencio ostentorio de los medios. Censura y represión. Represión a los más débiles, a los pobres, a los viejos, a la prensa, a los pueblos originarios y a quienes osan acompañarlos en sus reclamos. Persecución, represión, cárcel, con motivos o sin ellos, con la ley o fuera de ella. Con palos, con gases, con balas, de goma y de plomo. El gobierno nacional y sus adláteres provinciales están instalando la teoría del enemigo interno. Se acusa, sin pruebas, a sus miembros de delitos federales, se los espía ilegalmente. Esta política de Estado cuenta con la voluntad, la decisión administrativa y los recursos materiales para hacerla efectiva, y sus víctimas, demonizadas por el Estado, están inermes ante una escalada que pronto cumplirá 2 años, como el gobierno, y que comenzó con el encarcelamiento ilegal de Milagro Sala y varias de sus compañeras, por indias, por mujeres, por negras y luchadoras. Luego se han sucedido, sin solución de continuidad, Agustín Santillán, Huichi de Formosa, que reclamaba por sus tierras, desalojos en contra de pueblos originarios, tales como el Diaguita en San Pedro de Colalao, en Tucumán, en Misiones, en la comunidad La Florida, en Santiago del Estero, en Vaca Muerta, en Bariloche, en El Bolsón, en Salta, y no para. Muchos de estos desalojos son acompañados de incendio y destrucción de las pertenencias de las comunidades, en una política de tierra arrasada, y el encarcelamiento de sus miembros. Milagro y sus compañeras en Jujuy, Santillán en Formosa, Facundo Jones Guala en el sur son solos algunos de ellos, pero también la muerte, 26 huichis en Salta como consecuencia del abandono del Estado, una mujer en Santiago del Estero debido al desalojo e incendio de su comunidad, y el último, de los que conocemos, Rafael Nahuel por la represión desatada, una verdadera cacería humana, el sábado pasado en el lago Mascar. Todos ellos morochos, pobres indios, y todo ello frente a la indiferencia o en muchos casos la satisfacción de un sector de la población que, con un odio inexplicable, lo legitima. Vaya nuestro humilde homenaje a todas las víctimas de esta farsa que mata, que encarcela, que desaparece. Exigimos la pronta liberación de Milagro Sala y justicia para los compañeros encarcelados sin causa, por la muerte de Rafael Nahuel y por Santiago Maldonado. Estás en la estación Marta.
Subir al tren en Calzada, en Pulsac, Claypole, Mar, donde sea. Subir a ese tren que me lleva y que lleva al oficinista, al que labura en la obra o a la mujer que cuida chicos, al repositor de un mercado, al cocinero, al que labura en una fábrica y al que va a buscar trabajo. Algunos van bien vestidos, otros no tanto. Muchos llevan mochilas o carteras, algunos carpetas y muy pocos maletines. Pero lo que llevamos todos es una carga invisible, una carga de tarifazos, tarjetas recargadas, incertidumbre, preocupaciones que zumban como mosca y poca plata en el bolsillo. Vamos a nuestros lugares de trabajo a entregar lo que sabemos hacer mejor o peor que otros, a cambio de una retribución. Pero lo que molesta no es nuestra ropa o nuestras mochilas. Lo que molesta es que tengamos derechos. Y es por eso que algo tan simple, tan digno, se está intentando vulnerar, atacar, pulverizar. Ya no importa si no te alcanza la plata para lo cotidiano, está comenzando el segundo nivel. Lo que les interesa es que seamos pobres y no tengamos la oportunidad de modificar jamás esa situación, de vernos arrodillados, a mí, a vos, a tus viejos y a nuestros hijos. Pero tal vez la fuerza que se necesita para que eso no suceda se encuentra en cada uno que viaja en este tren. En la estación Darío Sanarillán y Maximiliano Costecchi.